Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana 30 de Aprendo en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje es crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Al terminar las semanas 29 y 30 estarás en condiciones de elaborar una receta de alimentación saludable. Antes de empezar la actividad del día de hoy, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes. Presta mucha atención y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Vamos a empezar. En las actividades anteriores aprendiste que los alimentos están hechos de sustancias químicas llamadas nutrientes. Tu cuerpo los necesita para crecer, para obtener energía, que utilizas para estudiar, para saltar, correr, entre otras funciones. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar más sobre una receta saludable a partir de la entrevista a un familiar. Por ello, nuestra actividad del día de hoy se denomina Entrevistamos para conocer información sobre una receta saludable. Y nuestra meta será entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Vamos a trabajar en el área de comunicación y desarrollaremos la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Recuerdas que con anterioridad ya habíamos realizado entrevistas en otras actividades, en otras experiencias de aprendizaje? Recuerda el día 5 de la semana 27. Realizamos una entrevista para ampliar información. En esta entrevista aprendiste a entrevistar intercambiando tu rol de hablante, o sea, preguntando, y de oyente, cuando registrabas las respuestas. En esa experiencia de aprendizaje entrevistamos a un familiar para conocer sobre las plantas, ¿te acuerdas? Claro, puedes revisar tu portafolio de evidencias y la ficha de planificación y ejecución de nuestra entrevista. Esto fue el día 9 de octubre. Y revisando la entrevista que realizaste, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas dialogaban? 2. El entrevistador, que eras tú, y el entrevistado, que era tu familiar, que te contaba sobre las plantas. ¿A quién entrevistaste? Puedes haber entrevistado a tu mamá, a tu papá, a algún tío, alguna abuela, abuelo, etcétera, según lo que tú hiciste. ¿Para qué realizaste la entrevista? ¿Cuál era el propósito de esa actividad? Era conocer más sobre las plantas. ¿Cómo elaboraste tu entrevista? Tu entrevista la planificaste. Hiciste un antes, un durante y un después de la entrevista. Comenta tu experiencia sobre cómo realizaste tu entrevista. Porque ahora vamos a planificar nuestra nueva entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar un cuadro de planificación. ¿A quién entrevistarás? ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Y cómo realizarás la entrevista? Recuerda nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Entrevistar a un miembro de la familia. Entonces, ¿a quién entrevistarás? A mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, a mi tía. ¿A quién vas a entrevistar tú? ¿A quién vas a escoger? Para recoger información sobre una receta saludable. ¿Para qué realizarás la entrevista? Para recoger información sobre una receta saludable que consumimos en nuestro hogar. ¿Cómo realizarás la entrevista? Puedes grabar un video de tu entrevista o puedes grabar un audio de tu entrevista. Ahora prepara y organiza las preguntas que vas a realizar. ¿Cómo las vas a realizar? Vas a organizar tus ideas. Podemos tener el siguiente esquema.
Coloca el título de la entrevista. ¿Cuál era nuestra meta? En base a eso. Correcto, entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Presentación a la persona a entrevistar. ¿Cuál es tu nombre? Aquí vas a colocar tu nombre, el nombre del entrevistado. ¿A quién le vas a realizar las preguntas? ¿Cuál es el tema de la entrevista? Conocer una receta saludable. ¿Cuál es la fecha? Hoy estamos 28 de octubre. ¿Qué preguntas puedes realizar para tu entrevista? Por ejemplo, ¿qué comidas principalmente preparan en el almuerzo? Ahí te va a decir una lista de preparaciones, de recetas. Desde tu experiencia, ¿qué receta de una alimentación saludable recomendarías? Como esta persona sabe de cocina, entonces te va y conoce, o tú le puedes explicar sobre los nutrientes y todo lo que hemos aprendido durante estas 2 semanas sobre los alimentos. Entonces ella te va a poder decir qué receta de una alimentación saludable puedes recomendar en base a los nutrientes necesarios que estas comidas deben de tener. ¿Qué alimentos combinan la preparación de esa receta saludable? Te va a contar si tiene papas, si tiene arroz, si tiene huevos, leche, pollo, carne, pescado. ¿Qué alimentos contienen? ¿Cuáles son los ingredientes que contiene? Y ahí tú te vas a dar cuenta si tiene proteínas, si tiene carbohidratos, si tiene vitaminas. Al servir el plato, ¿en qué se basa? ¿En qué se fija? Vamos a preguntar si es que esta persona conoce la correcta distribución del plato, que recordamos que habíamos estudiado que la mitad del plato deberían ser ensaladas o frutas, una cuarta parte debería ser un carbohidrato que puede ser papa o arroz, y la otra cuarta parte del plato que tenía que ser proteínas, que podrían ser cualquier tipo de carne. Y tú puedes agregar otra pregunta si es necesario. Después de organizar tus ideas, vas a cerrar tu entrevista. Piensa cómo cerrarás. Puedes ir a agradecer. Puedes dar un mensaje sobre la receta que te han brindado. Durante la entrevista recuerda que debes presentarte. Debes saludar, hacer tu presentación personal, decir quién eres, cómo te llamas y indicar cuál es el propósito de la entrevista, qué información quieres obtener de la persona entrevistada. Pídele a tu familiar que escuche con atención las preguntas que le vas a formular y que piense y que tome su tiempo para poder responderlas. Formula las preguntas que vas a realizar con voz clara y precisa. Escucha atentamente sus respuestas. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquellas relacionadas al propósito. ¿Cuál era el propósito? Obtener información sobre una receta saludable. Y al terminar la entrevista, agradece por la información brindada y por el tiempo que te dieron para realizarla. Recuerda que para realizar tu entrevista puedes grabarla en un audio o en un video que deberás enviar como evidencia del trabajo del día de hoy. Después de la entrevista, invita a tu familiar a que te comente qué le pareció el tema. ¿Fue importante? ¿No fue importante? ¿Qué piensas sobre las recetas de alimentación saludable? ¿Y cómo se sintió durante la entrevista? Revisa el audio de tu grabación y las anotaciones que realizaste para verificar la redacción o corrección de las palabras que quizás hayas escrito mal. Puedes anotar las respuestas que te van a brindar a la entrevista. Finalmente, reflexiona sobre tu actividad del día de hoy. Formulaste preguntas sobre el tema y subtemas según el propósito. ¿Escuchaste atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado? Me expresé con claridad y con tono de voz adecuado durante la conversación con la entrevistada o el entrevistado. Tomé nota y o grabé con consentimiento las respuestas del entrevistado o el entrevistado. Tienes que informarle a tu entrevistado que vas a grabar tu entrevista.
Revisé las anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas y agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Muy bien, sé que eras tu actividad muy bien. Muchas gracias por tu atención y nos vemos mañana.